el tema de esta ponencia surgió a partir de una conversación que tuvimos en el grupo de lectura de Ética Animal, cuando leíamos Liberación Animal y Ética Práctica de Peter Singer, particularmente los capítulos relacionados con la sacralidad de la vida humana y los cuestionamientos que hace el autor a este concepto. Singer explica que predomina en nuestras sociedades la idea de que la vida humana es sagrada, es decir, que tiene algún valor especial, el cual es bastante distinto del valor de la vida de los otros seres vivos. Para decirlo de forma muy breve, el autor hace especial hincapié en que no todos los seres humanos tienen las mismas capacidades de razonamiento o incluso tenemos distintas capacidades de razonamiento en distintos momentos de nuestras vidas. Algunos humanos pueden en algún momento no ser personas y algunos animales no humanos pueden serlo, lo que no impediría realmente trazar una línea divisoria que nos separe o nos haga mejores. En palabras de Singer, algunos miembros de otras especies son personas. Algunos miembros de nuestra propia especie no lo son. Por el contrario, como hemos visto, existen argumentos de peso para pensar que quitar la vida a una persona resulta por sí mismo más grave que quitarle la vida a alguien que no sea persona. Por lo tanto, parece que matar, por ejemplo, a un chimpancé es peor que matar a un ser humano que debido a una discapacidad intelectual congénita no es ni podrá ser nunca persona. Sin embargo, en la actualidad no se considera la muerte de un chimpancé como una cuestión grave. El razonamiento de Singer, si bien el razonamiento utilitarista de Singer, si bien es convincente, realmente no me resultaba persuasivo. Y es que, y acá creo que entra la primera problemática, los abogados y las abogadas que nos encontramos comprometidos con los derechos humanos, nos hemos comprometido también con la sacralidad de la vida, al menos en la mayoría de las situaciones. Hay situaciones que son un poco más complejas y que requieren más análisis, pero como hemos asumido un primer compromiso con esa idea de sacralidad de la vida humana. Singer parece de alguna forma contradecir y poner en tela de juicio gran parte de los logros obtenidos por el proyecto y por los movimientos de derechos humanos. Voy a hablar del proyecto de los derechos humanos porque es el término que utiliza Wilkin Lika en un texto que voy a seguir a lo largo de la ponencia, que se llama Derechos humanos sin supremacía humana. Wilkin Lika señala que el proyecto de los derechos humanos se ha caracterizado por la lucha contra la deshumanización de grupos particulares en nuestra sociedad, ya sea definidos por la raza, el género, las capacidades, la religión, podríamos agregar la etnia, la orientación sexual, entre otros. El proyecto por los derechos humanos ha desafiado las ideologías y prácticas que tratan a esos seres como humanos incompletos. Esta lucha contra las jerarquías ha sido y sigue siendo una cuestión de justicia urgente. Y en cuanto hemos avanzado mucho en contra de estas ideologías y prácticas jerárquicas, el proyecto de los derechos humanos tiene un papel fundamental. Pero por otra parte, y esta es la tensión que quiero explorar en esta ponencia, el proyecto por los derechos humanos también se ha caracterizado por ideologías y prácticas de jerarquías especistas y en este sentido es cómplice de la catástrofe moral en la que nos vemos insertos en nuestras relaciones con los animales no humanos. ¿Cuál es el punto? El punto es que la supremacía humana ha sido utilizada muchas veces como una justificación de los derechos humanos. Incluso en los inicios de la teoría de los derechos humanos, Jacques Maritain, uno de los redactores de la Declaración de los Derechos Humanos, explicaba que uno de los propósitos fundamentales de la Declaración era insistir en la distinción radical entre las personas y los demás seres vivos. Entonces, ¿por qué resulta problemático desde un punto de vista de los derechos de los animales justificar los derechos humanos en términos de dignidad? Aunque son muchas y muy variadas las corrientes que toman el concepto de dignidad para el desarrollo de los derechos humanos,
esta categoría no parece captar exactamente la situación en la que es puesto un animal no humano cuando sus derechos son violados. Y en este caso quiero utilizar el ejemplo que da Wilkin Lika. Wilkin Lika nos dice, pensemos por ejemplo que alguien está torturando o atormentando a una vaca con una picana eléctrica. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que sus intereses básicos y su bienestar se ven dañados, que su subjetividad se encuentra disminuida, que se explota su vulnerabilidad, que se encuentra en una situación de precariedad y que se ha instrumentalizado y cercenado su capacidad de desarrollo. Pero es posible argumentar que la rutinaria violencia que experimentan las vacas día a día viola su dignidad. Esto nos parece un poco más difícil de justificar. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente hay una tensión entre derechos animales y derechos humanos? Hasta ahora parecería que sí, pero ¿qué podemos aprender o cómo podemos nutrirnos para pensar en los derechos de los animales de las teorías ya desarrolladas por los derechos humanos y de las estrategias utilizadas por el movimiento o el proyecto de los derechos humanos? Con relación al cómo, una de las posibles maneras de superar la tensión entre derechos humanos y derechos animales ya ha sido explorada por filósofos, teóricos y profesores del derecho en la década de los 80. Por ejemplo, el libro Animal Rights, Current Debates and New Directions, compilados por Casa Stein y Martha Nussbaum, es un buen ejemplo de eso. En ese libro, Catherine McKinnon presenta tiene un artículo en el que trata de encontrar ciertos paralelismos entre la situación de las mujeres y la situación de los animales. Y ella habla del sufrimiento y el dolor que experimentan los animales no humanos como una buena categoría para tener en cuenta. Judith Butler, por ejemplo, hace hincapié en la precariedad de la vida de ciertos sujetos cuyas muertes no parecen ser merecedoras de un duelo, cuyas muertes parecen ser menos relevantes. Existen otros conceptos que utilizamos diariamente los profesores de derecho, los activistas, los abogados, por los derechos humanos que nos podrían conducir indefectiblemente al reconocimiento de los animales. Perdón. Tengo corazón. No, está bien. Podemos hablar entonces, por ejemplo, de... Suele pasarme, perdón. Intereses, necesidades, bienestar, capacidades básicas, desarrollo, vulnerabilidad, subjetividad, cuidado, justicia. Respecto al por qué debemos prestarle atención tanto los teóricos de los derechos humanos a los teóricos de los derechos animales y viceversa, existen numerosos estudios empíricos que demuestran que la creencia en la superioridad humana por encima de los animales se encuentra causalmente conectada con la deshumanización de otros grupos humanos. Es decir, los psicólogos sociales han demostrado que inculcar actitudes de supremacía humana por encima de los animales, en vez de mejorar la situación con otros grupos sociales, la perjudica. Y creo que ahí tenemos un dato poderoso para analizar los profesores teóricos, activistas de los derechos humanos y que no podemos dejar de lado. Y es un dato que también nos permite buscar aliados en el ámbito de los derechos animales. Por último, pensar en derechos universales, derechos sin supremacía humana, permitirá también tender puentes con los académicos y activistas de los derechos animales, quienes podrán encontrar, al menos en las experiencias de las minorías raciales, de las mujeres, de las personas con discapacidad, del colectivo LGBTI, numerosas y fructíferas experiencias de las cuales nutrirse. Muchas gracias.